Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Buenas noches, Santiago, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas noches y buenas noches también a todo el auditorio. Muchas gracias por este espacio. Santiago, fueron palabras muy duras, muy fuertes por parte del presidente López Obrador. Las habíamos escuchado en contra de defensores de derechos humanos hace algunos sexenios. Han sido 9 años pues de una búsqueda constante y también de una lucha por la verdad. Y bueno, a pocos meses de que deje la presidencia, el presidente hace estas declaraciones, Santiago, en donde dice que el Centro PRO ha participado en la liberación de las personas que fueron torturadas en el sexenio pasado. Así es, Elisa. Tuvimos hoy una mañanera con una serie de descalificaciones muy duras en contra del Centro PRO. De todos modos, no queríamos nosotros dejar de subrayar que lo más importante, sin duda, de la mañanera de hoy fue la presentación de este ejercicio de depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sí. Y creemos que perspectivas como la de doña Lupita Aguilar, que acaba de hablar aquí en tu espacio de las dudas que hay sobre este procedimiento, son muy importantes. Sí. Desde luego que nos llamó la atención que el gobierno solo reconozca plenamente un número de alrededor de 12,000 personas desaparecidas. Nos parecería que en los otros rubros que han abierto de personas ubicadas, personas con datos insuficientes para ser identificados y personas sin indicios para continuar la búsqueda, se podrían estar yendo algunas personas que efectivamente están desaparecidas y sería muy lamentable que se les deje de buscar por esta razón. Y sí nos puede llevar esta cifra a una minimización de un fenómeno que es mucho más amplio, desde luego sin negar que haya que revisar el registro en los rubros correspondientes. Sí. Ahora, específicamente sobre los señalamientos contra el Centro PRO, son desde luego falsos, Elisa. Creo que es muy evidente que ante la falta de resultados en el esclarecimiento pleno del paradero de todos y cada uno de los 43 normalistas desaparecidos, pues se pretende atribuirnos responsabilidad a las organizaciones que hemos estado desde hace 9 años en esta causa. Seguramente se busca que nos confrontemos con los padres y con las madres en un intento de descalificar nuestra labor, pero creo que el trabajo del Centro PRO y de nuestros demás colegas del Centro Tlachinolan, de Serapaz, de Fundar, habla por sí solo, y siempre hemos estado del lado de los intereses de las familias. No se nos puede atribuir que hayamos defendido perpetradores. Desde luego que denunciamos que se usó la tortura en la investigación inicial, la de la verdad histórica, sí, y que eso tuvo consecuencias, pero no se nos puede responsabilizar de lo que ocurrió por esas malas prácticas de las fiscalías, Elisa. Sí. Santiago, ¿han tenido contacto con las madres, los padres de los normalistas desaparecidos después de estas declaraciones, o con algunos de los colegas que defienden derechos humanos? Mencionabas ya algunos que han estado muy activos también en busca de la verdad en el caso particular de Ayotzinapa. Sí, Elis, estamos en contacto permanente, tanto con las organizaciones como con las familias. A nosotros nos abruma mucho no querer cargar a las familias de los desaparecidos con este tema, porque en realidad, pues para ellos lo prioritario es que se dilucide el paradero de sus hijos, que haya verdad, que haya justicia. Entonces tampoco quisiéramos ponerles en una situación de tener que estar constantemente clarificando cuál ha sido nuestro rol. Tenemos muy claro cuál es, y en todo caso no queremos que se distraiga la atención de lo esencial, y lo esencial es que el caso Ayotzinapa no está esclarecido, que se ha tomado la decisión de optar por proteger la opacidad militar en lugar del derecho a la verdad de las víctimas, que la Fiscalía es un desastre y no ha traído justicia en este caso ni en muchos otros, y eso es lo esencial, aunque se distraiga la atención descalificando a los organismos civiles. Sí. Y me parece importante aclararlo, Santiago, porque
ya hemos vivido en el sexenio anterior este tipo de descalificaciones a defensores de derechos humanos y sobre el caso Ayotzinapa en particular, la descalificación al GIEI, la protección al ejército. Entonces, volvemos otra vez a este lugar en donde pues me parece muy peligroso que se descalifique a quienes quieren encontrar la verdad y sobre todo encontrar a los normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo queda este caso después de que había sido una de las promesas de campaña del presidente López Obrador esclarecerlo, Santiago? Pues queda con muchos pendientes, Elisa. Vienen todavía 10 meses por delante, pero es difícil pensar que el curso que se ha adoptado se modifique. Sí. De todas maneras, las familias van a seguir apostando a ello con mucha dignidad, como lo han hecho siempre. Para las personas que tienen un ser querido desaparecido, siempre existirá la necesidad de seguir interpelando a las autoridades. Ellos no se pueden dar el lujo de romper una mesa cuando no hay paradero, ¿verdad? Entonces seguramente seguirán con su insistencia muy digna y como lo señalas, en esta cuestión hay continuidades. En el pasado se descalificó a los organismos de derechos humanos, ocurre también en el presente. Hoy esa descalificación se extiende a funcionarios que intentaron hacer bien las cosas, el subsecretario Encinas, el exfiscal del caso Margo Mestrejo, la propia comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, y la continuidad principal, Elisa, la que debemos seguir señalando es la de la crisis de desapariciones. Las desapariciones no están disminuyendo, siguen ocurriendo en todo el territorio nacional, el rezago forense no se ha revertido y es en eso donde deberían estar las energías, más que en la revisión de las cifras, en echar a andar herramientas tan importantes como el Banco Nacional de Datos Forenses, que está previsto en la ley desde 2017 y que simplemente no funciona. Santiago Aguirre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, desde aquí valga mi reconocimiento a la labor que hacen los defensores de derechos humanos y, por supuesto, el Centro PRO. Hemos seguido y reportado todo lo que han caminado, casos como las mujeres de Atenco, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, creo que tienen un trabajo muy valioso que pues es preocupante que se quiera descalificar desde un micrófono tan importante como es el de la conferencia mañanera. Muchas gracias, Elisa. Apreciamos mucho tu solidaridad de siempre. Y también queremos ser muy enfáticos. Estas descalificaciones no abonan a un clima propicio para el trabajo de la sociedad civil, pero sobre todo hay que mirar hacia los estados y hacia los territorios cuando hablamos de riesgos para los defensores de derechos humanos. Fuera de la Ciudad de México, defender los derechos humanos corre el riesgo no de descalificaciones, sino de que te asesinen o te desaparezcan. Hoy está cumpliendo 42 años el abogado Ricardo Lagunes Gasca y sigue desaparecido desde hace casi 11 meses. En abril de este año mataron a Eustacio Alcalá, un defensor comunitario del medio ambiente en Michoacán. Esos casos que ocurren fuera de la Ciudad de México, que no se dirimen en la conferencia matutina, muestran que defender los derechos humanos en México sigue siendo una actividad de riesgo y hay que traer también atención sobre eso. Y nosotros siempre te agradecemos mucho el espacio y tu generosidad para con el Centro PRO, que no es de ahora, sino de muchos años. Muchísimas gracias, Santiago Aguirre. Buenas noches. Gracias, Elisa.